Muy buenas tardes. A continuación, mi compañera Dana Chaparro y mi persona le vamos a hablar sobre la electrólisis. Para comenzar, hablaremos sobre el origen de la electrólisis. El origen del estudio de la electrólisis tiene comienzo alrededor del año de 1791 con Luigi Galvani, quien intentó producir electricidad colocando un músculo animal entre dos placas metálicas. En el año de 1785, Martinus van Marum creó un generador electrostático para reducir estaño, zinc y antimonio de sus propias sales utilizando un proceso que posteriormente se denominó electrólisis. A principios del siglo XIX, William Nixon y Anthony Carlesli siguieron con los experimentos de Volta. Conectaron cables a los extremos de una batería de Volta y lo introdujeron en el agua. Al unir los cables se dieron cuenta que estos producían burbujas, en este caso hidrógeno y oxígeno. La electrólisis se ha empleado para descubrir nuevas formas de obtener diversos elementos químicos. Humphrey Davy en el año de 1808 descubrió el potasio, el sodio, el bario, el calcio y el magnesio, utilizando el proceso de electrólisis. Michel Faraday se convirtió en el asistente de Davy y acabó publicando las dos leyes de electrólisis, con experimentaciones matemáticas de todo el proceso e introduciendo toda la terminología de la técnica que se emplea hoy en día. Ahora, ¿qué es el proceso de electrólisis y en qué consiste? La electrólisis es el proceso mediante el cual se separan los elementos de un compuesto químico, con la utilización de corriente eléctrica generando una descomposición. En este proceso se aplica corriente eléctrica continua a través de unos electrodos sumergidos en una disolución y conectados a una fuente de alimentación. El electrodo del polo positivo es conocido como ánodo y el del negativo como cátodo. Cada uno de estos electrodos atrae a iones diferentes. Los iones negativos, aniones, se sentirán atraídos por el ánodo y los positivos, cationes, lo harán por el cátodo. En estos electrodos se produce una transferencia de electrones y se producen nuevas sustancias, es decir, lo que ocurre en una reacción de óxido-reducción. Los tipos de electrólisis. Existen tres tipos de electrólisis. Electrólisis de sales fundidas. Es donde las sales, por tratarse de compuestos iónicos, se funden a altas temperaturas. Las sales en estado fundido tienen la capacidad de transportar corriente. Al pasar una corriente eléctrica a través de una sal fundida, observamos que los cationes se desplazan hacia el cátodo donde se reducen y los aniones se desplazan hacia el ánodo donde se oxidan. Electrólisis del agua. La electrólisis es un proceso electroquímico de oxidorreducción que ocurre a pasar la energía eléctrica a través de un electrolito fundido a una disolución acuosa. El agua no puede estar en estado puro, o sea, debe tener pequeñas concentraciones de sales u otros minerales. Se debe usar corriente directa en este proceso, donde se llama cátodo al electrodo que aporta la carga negativa a la disolución acuoso o electrolito fundido, mientras que al otro electrodo que se le responde a la carga negativa se le llama ánodo. La electrólisis de disoluciones acuosas se produce a partir de la disolución de sales en agua, con lo cual se puede obtener la disolución iónica de la sal sin tener que elevar su temperatura, lo cual representa un ahorro tanto de energía como de dinero. El medio acuoso interviene de forma determinante en el proceso electrolítico y puede suceder que si el potencial estándar de reducción de la sustancia es menor que la que corresponde al agua, se obtenga oxígeno o hidrógeno en lugar de la sustancia deseada. La electrólisis de la disolución acuosa es la base de numerosos procesos de extracción y fabricación importantes en la industria moderna. Usos de la electrólisis. Esta técnica es empleada en numerosos campos, sobre todo en la obtención de elementos y compuestos químicos. En la electrometalurgia se produce aluminio, sodio, potasio, magnesio mediante electrólisis en procesos industriales. Otro compuesto que puede ser obtenido a través de ella es el hidrógeno y ser usado como combustible. En la cloración de piscinas se utiliza la electrólisis para obtener el hipoclorito. Ahora hablaremos acerca de la celda electrolítica. ¿Qué es una celda electrolítica? Es el medio utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos.
La celda electrolítica transforma una corriente eléctrica en una reacción química de oxidación-reducción que no tiene lugar de modo espontáneo. En muchas de estas reacciones se descompone una sustancia química, por lo que dicho proceso recibe el nombre de electrólisis. También se la conoce como cuba electrolítica. Consta de un recipiente donde se sumergen dos electrodos en una solución en la que se encuentran disueltos iones y estos están conectados a una fuente de corriente continua. Hay dos tipos fundamentales de celdas y en ambas tiene lugar una reacción redox y la conversión o transformación de un tipo de energía a otra. Existe la celda voltaica, que es la que transforma una reacción química en una corriente eléctrica, como las pilas y baterías. También reciben los nombres de celda galvánica, pila galvánica o pila voltaica. Estas son las mayor empleadas en la cotidianidad. También existe la celda electrolítica, que es aquella que transforma una corriente eléctrica en una reacción química de oxidación-reducción. En muchas de estas reacciones se descompone una sustancia química, por lo que dicho proceso se conoce como electrólisis. También reciben los nombres de celda electrolítica o cuba electrolítica. A diferencia de la celda voltaica, en la célula electrolítica los dos electrodos no necesitan estar separados, por lo que hay un solo recipiente en el que tienen lugar las dos semirreacciones. Buenos días, Dios le bendiga. Hoy estaré realizando un experimento sobre la electrólisis. Pero antes vamos a definir el concepto. La palabra electrólisis está compuesta por sus raíces griegas, electrón, que significa electricidad, y lisis, que significa rotura o descomposición. Por tanto, la electrólisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Es un tipo de reacción redox porque se transfieren los electrones entre moléculas. La electrólisis del agua pura requiere una altísima energía de activación para romper las moléculas de agua en oxígeno gaseoso a través del cátodo e hidrógeno gaseoso a través del ánodo. Sin embargo, si le introducimos electrolitos, que son minerales que llevan una carga eléctrica, tal como el cloruro de sodio, creamos una solución salina en la cual podemos observar el efecto de óxido-reducción con una menor cantidad de energía de activación. Esta ha sido la teoría, ahora vamos a la práctica. Los materiales a utilizar son los siguientes. Ahora, como primer paso, vamos a formar nuestra solución salina. Agregamos el agua, la sal y batimos nuestra mezcla. Como siguiente paso, vamos a fijar los cables de cobre en los terminales de la batería de 9 voltios y colocamos cinta aislante. Ahora procedemos a iniciar con el proceso de electrólisis. Inmediatamente introducimos los electrodos a la disolución acuosa de cloruro de sodio, vemos que el agua se ha reducido a hidrógeno bimolecular y del cloruro de sodio los iones cloro sufren una oxidación a cloro gaseoso. Y esta sería la reacción global que resulta de nuestro proceso de electrólisis. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias.